tiempo de oración, quisiera que leamos Juan 8:56. Dice la palabra del Señor allá: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Vamos a orar. Padre Celestial, nos acercamos a ti, agradecidos, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que como lo has estado haciendo estos días, realmente tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra es pertinente, Señor, a cada minuto de nuestra vida. Y te rogamos, Señor, que cada corazón que está acá, Señor, pueda ser abierto por tu Espíritu Santo para que puedan escuchar, Señor. Y usa al predicador hasta donde tú quieres que sea usado, Señor, y donde debe callar. Te ruego que calles al predicador. En el nombre de Jesús, te rogamos que nos ayudes a ver un poquito más de tu gloria en esta mañana. Amén. Bueno, como ayer, quiero volver a repetir esta frase que dijo John Owen. Dice: por lo tanto, si queremos ver la gloria de Cristo, debemos llenarnos de pensamientos de Él y de su gloria en todo tiempo. Y cuando Cristo esté ausente de nuestros pensamientos por un tiempo, entonces debemos regañarnos y ponernos a buscarle en la oración, la meditación, la lectura de la palabra. Realmente ese es nuestro esfuerzo hoy día, desde el día de ayer. Estamos procurando tratar de ver la gloria de Cristo. Y si no lo podemos todavía hacer, dice John Owen, debemos regañarnos y debemos buscarlo en la oración, la meditación y la lectura de la palabra. Bueno, entonces, con ese propósito vamos a seguir viendo la gloria de Cristo, pero esta vez la gloria de Cristo manifestada en el Antiguo Testamento. A mediados del siglo II, un hereje que se llamaba Marción quiso eliminar el Antiguo Testamento de la Biblia. Él consideraba que el Antiguo Testamento es un estorbo para el Nuevo Testamento porque no encontraba un vínculo entre uno y otro. Marción decía que la única relación que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es la geografía, porque ambos, tanto el Antiguo como el Nuevo, se desarrollan en el mismo lugar geográfico. La doctrina de Marción se resume en la existencia de dos cosas, ¿no? Él pensaba que había dos espíritus que había creado, que estaban por sobre todo, un espíritu bueno y otro espíritu malo. Y incluso entre este espíritu bueno y este malo estaba debajo el Señor, nuestro Señor, el Señor de la Biblia. Y era por lo tanto uno de los dioses más inferiores. Solo era un Dios modelador, según Marción. Bueno, por eso Marción era un hereje. Creo que hay mucho eco, no sé si ustedes sienten el asunto, ¿no? Entonces, Marción, les decía, rechazaba el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento solo aceptaba el Evangelio según San Lucas y las epístolas de San Pablo. Gracias a Dios, nunca se pudo consolidar la perversidad de Marción. Él nunca pudo sacar el Antiguo Testamento y la razón es simple. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un vínculo muy fuerte y ese vínculo es Cristo. Jesús hace inseparable el Antiguo del Nuevo Testamento porque Jesús es el tema de la palabra del Señor. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen un tema principal y ese tema principal es Cristo. Jesús hace inseparables al Antiguo y al Nuevo Testamento porque Jesús es su tema principal. Entonces,
No es cierto que Jesús solamente aparece en el Nuevo Testamento, también aparece en el Antiguo Testamento. Desde Génesis 3:15, cuando se da la promesa del Salvador, pasando por los Evangelios, la crucifixión de Jesús y la resurrección, hasta llegar a la consolidación del reino eterno de Cristo, Jesús es su más importante tema. En este estudio vamos a ver la gloria entonces de Cristo en el Antiguo Testamento. En primer lugar, vamos a tratar de ver por qué decimos que Jesús está en el Antiguo Testamento. Quizá para algunos suene muy desconcertante, ¿no?, escuchar que Jesús es el nexo que vincula ambos testamentos. También lo era para mí. Cuando yo era niño, realmente nunca había escuchado sermones, no nunca, es una exageración, pero muy pocas veces había escuchado sermones del Antiguo Testamento. Y sucede muchas veces en muchos lugares que en el culto, en el púlpito, escuchamos de Jesús, porque generalmente los sermones son del Nuevo Testamento. Y en la escuela dominical, cuando somos niños, escuchamos del Antiguo Testamento, y generalmente del Antiguo Testamento historias: David, Ruth, Samuel, Abel, Caín. Yo crecí en una iglesia tradicional de esa forma, ¿no?, escuchando de Jesús en el púlpito y escuchando de héroes de la Biblia en la escuela dominical. Por eso yo siempre creí que Cristo solo está presente en el Nuevo Testamento y que el Antiguo Testamento está destinado a la enseñanza de la escuela dominical, porque solamente allá escuchaba acerca del Antiguo Testamento. La mayoría de los sermones que hoy día a veces donde escuchamos de Jesús, solamente lo escuchamos porque está el Nuevo Testamento. Y lo que vamos a hacer hoy día es tratar de ver eso. ¿Por qué decimos hoy día en esta conferencia que Jesús está en ambos testamentos? La primera vez que aparece Jesús en el Antiguo Testamento precisamente es en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, dice la palabra del Señor: pondré enemistad, dice, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La primera vez que se escucha acerca del Evangelio es inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron. La situación de ellos era muy difícil, era muy desesperante, sin esperanza, pero como siempre Dios deja esperanza en los hijos de Él. Y así en el Edén el Señor les deja una esperanza. Un día vendrá alguien de la descendencia de ustedes que herirá la cabeza ¿a quién? A la serpiente. Esa fue la primera alusión al Señor Jesús, como la simiente o el descendiente que herirá de muerte a la serpiente antigua, que es Satanás. Y a partir de ese momento vamos a hablar del Evangelio. El Evangelio no es algo que solo aparece en el Nuevo Testamento. El Evangelio precisamente aparece en este lugar, en el libro de Génesis. Por eso en teología llaman a esto el protoevangelio, que quiere decir el primer evangelio o la primera vez que se da el Evangelio. Inmediatamente después de esta primera vez que se habla del Evangelio, aparecen las historias de las que aprendemos en la escuela dominical. Historias de hombres y mujeres piadosos, con errores y fallas. Pero muchas veces salimos de la escuela dominical pensando en ellos. ¿Cuán grande es David? Yo quiero ser como David. ¿Cuán grande es Esther? Yo quiero ser como Esther. ¿Cuán piadoso era Abel? Yo quiero ser como Abel. Y son considerados por nosotros los héroes de la fe. Y está bien en cierto modo. En el libro de Hebreos, especialmente en el capítulo 11, nos muestra a cada uno de estos hombres como hombres que tuvieron fe. Y creo que es pertinente que nosotros podamos leer acerca de esto, porque esto es bien importante. Uno de los versículos más abusados en nuestra época es Hebreos 11:1. Dice: es pues, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Y la idea de muchas iglesias es que en este lugar lo que está diciendo es que si uno tiene un deseo, lo que debe hacer es llegar a tener una fe de tal manera que tiene certeza de lo que está esperando, que tiene convicción aunque no lo ve. Y así han escuchado ustedes a muchas personas que han torcido el Evangelio y entienden este versículo como un poder del que yo puedo administrar. Si yo quiero un auto, la idea es que yo tengo que tener certeza de que Dios me va a dar ese auto. Y si eso no es suficiente, yo tengo que tener la visión. Un predicador falso hablaba acerca de este versículo y decía que hay que ir a ver cuál es el auto que quieres. No lo vayas a ver en la calle, velo en el lugar donde venden autos con 0 kilómetros. Y ve ese auto y después de eso te enfocas y todo el tiempo haces lo que dice Hebreos 11:1, convicción de lo que no se ve. Y aunque en tu garaje no esté el auto, tú di, yo veo ese auto en el garaje. Y un día se va a cumplir. Nada más falso de la verdad. Porque acá está hablando justo, está haciendo una introducción de hombres y mujeres que aprendieron a vivir muchas veces teniendo la certidumbre de cosas de las que no sabían. Y acá están los héroes de la fe. Noé. A Noé se le dijo que iba a llover. Probablemente nunca había llovido hasta entonces. Señor, ¿qué es lluvia? No importaba si Noé no sabía. Dios le dijo, va a llover y va a haber inundación. Nunca había visto una inundación. Pero como Dios lo dijo, él tenía que creer, porque Dios lo dijo. Y Dios nunca miente. Y lo creyó. Dios puso en él fe para poder creer lo que nunca había visto. Tenía certeza de que va a suceder. ¿Y de dónde venía la certeza? No de sus fuerzas. Certeza porque Dios lo dijo. Si Dios lo dijo, eso va a ser verdad. Una de las cosas que vemos acá, sin embargo, es la razón por la que he agarrado esto, es que en este lugar vemos a muchos hombres que vieron esto. Pero casi todos estos hombres que escucharon a Dios y tuvieron la certeza, la convicción de que lo que Dios dice es verdad y Dios nunca miente, estaba vinculado a Cristo. De ese modo es que en Hebreos capítulo 12, versículo 2, después de hablar, vean a Abel, vean a Moisés, vean a David, vean a Gedeón, vean a muchos hombres de la fe, en el 12.2 dice, desde el 12.1 dice, por tanto, ustedes también, o nosotros también, y en el versículo 2 dice, del mismo modo, puestos los ojos en Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vemos la lista de los héroes de la fe, creyeron en todo lo que Dios les dijo, pero todo lo que creyeron estaba vinculado al Evangelio. Por eso el autor a los hebreos les dice al final, porque ustedes saben que en el original no hay ni versículos ni capítulos, es como diciendo, vean esa nube de hombres que han vivido y creído en el Evangelio y han puesto su mirada en ese Cristo que nunca habían visto. Del mismo modo, ustedes, puestos los ojos en Jesús, dice la palabra del Señor, vivan. El motor que movía la fe de ellos era el Evangelio. Ellos vivían puestos los ojos en Jesús. Y eso hizo que ellos hicieran locuras, como Noé, que por muchos años tuvo que predicar algo que era vergonzoso delante de los hombres. A nadie le gustaría no predicar algo que el Señor va a juzgar. Y yo voy a hacer este barco en el desierto. ¿Y cuánta gente se habría reído? No un año, no 2 años, sino muchos años viviendo con esta burla. Pero él tenía el enfoque claro. Él estaba mirando al Cristo que se había prometido en el Edén. La simiente que un día heriría en la cabeza a la simiente de Satanás. Un día Jesús está
con los fariseos. Como siempre, los fariseos están tratando de hacer caer a Jesús, están discutiendo con él, eran incrédulos, y una de las cosas que le dicen a Jesús es: ¿cómo sabemos que tú eres el Mesías? Porque tú hablas de ti mismo, estás hablando de ti mismo, y eso ni legalmente es aceptable. En un juicio tendrían que haber otros que digan acerca de ti algo, y en cierto modo era lógico. Y en medio de eso Jesús les dice una frase bastante misteriosa. Juan 8:5, 8:56 dice, Jesús les dice a los fariseos: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Miles de años después, vamos a decir, porque Abraham vivió casi 2000 años antes de Jesús. Jesús les dice: Abraham vuestro padre, a quien ustedes respetan y de quien ustedes estarían seguros de que él no miente, él es mi testigo. Él esperó mi día. Él se gozó de que un día iba a venir mi día, y lo vio y se gozó. Pero nunca vemos en la palabra que algún día Abraham habría visto una visión acerca de Jesús. ¿Por qué está entonces en la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11 Abraham? Por eso justamente. Porque de generación en generación pondré enemistad entre ti, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente, herirá a la cabeza de Satanás. Fue una cosa que se fue llevando de generación en generación, y Abraham lo sabía. Y puestos los ojos en esa simiente que un día iba a aplastar a la cabeza de Satanás, él vivió y esperó ese día, y en fe lo vio y se gozó por ese día. Un día Cristo vendrá. Dios lo ha dicho, es verdad, Él nunca miente, y aunque Él murió, y aunque sus generaciones después murieron, ellos siguieron creyendo. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Esa es la razón es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es la certeza de lo que esperas en los caprichos de tu corazón. Es la certeza de lo que Dios dice, porque Él nunca miente. Es la convicción de lo que no se ve. Él lo hará, aunque nunca lo hayas visto. Lo va a hacer es Dios. Ese fue el combustible que alimentaba la fe de Abraham, y por eso creyó. Y por eso Jesús les dice: Abraham vuestro padre esperaba también mi día. Él es mi testigo. Para los fariseos fue un golpe duro. Lo que más me sorprende de esta historia es que ellos no dicen nada. Podían haber dicho: Jesús, te estás inventando esto. Pero ellos eran estudiosos de la palabra del Señor, y de alguna manera ellos le dieron la razón a Jesús. No discuten este asunto. Por lo menos callan, porque Jesús estaba diciendo la verdad. Abraham estaba esperando el día de Cristo. Cristo estaba presente en el Antiguo Testamento. Abraham vivió miles de años antes de Cristo, y sin embargo se gozó del día de Cristo, y por fe pudo disfrutar con certeza y convicción que ese día llegaría, y lo disfrutó hasta el día de su muerte. Otro ejemplo lo vemos en la vida de Moisés. Dice en Hebreos 11, 24, 26, en el mismo pasaje: por la fe, dice, Moisés, hecho ya grande, dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser, dice, maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuándo vivió Moisés y cuándo vivió Jesús? Pero Moisés tenía puesta la mirada en el Señor. A veces pensamos que Moisés
la primera vez que yo había escuchado la historia de Moisés en la escuela dominical, y la maestra nos dijo que él tuvo que huir al desierto porque había matado a un egipcio. Yo decía, ¡qué mala suerte! Porque Moisés estaba viviendo muy bien en la corte. Pero no fue así. Cuando vemos este pasaje en Hebreos, vemos a un Moisés que él de su propia voluntad rehusó seguir llamándose el hijo de la hija del faraón. ¿Por qué? Porque todos los lujos que tenía allá Moisés en la corte, todas las comodidades, no se comparaban a algo que en el libro de Hebreos dice que él tenía puesto la mirada en los vituperios de Cristo, o en el vituperio de Cristo. Y para él eso era mucho más valioso, dice Hebreos, que los tesoros de los egipcios. Fue la razón por la que probablemente luego Moisés fue a su pueblo a ver cómo estaban ellos, y en algún momento terminó matando a uno de los egipcios. Pero el proceso empezó mucho más antes. Cuando él descubrió que había un tesoro mucho mejor que ser cortesano, los vituperios de Cristo, o el vituperio de Cristo, el tesoro más grande. ¿Quién le enseñó esto a Moisés? 4 años tuvo la oportunidad la madre de Moisés de enseñarle cosas a Moisés, porque después de 4 años fue llevado a la corte. Quizá por esta razón, más adelante el salmista diría, o en Proverbios diría, que instruyamos a los niños de pequeños, porque de grandes no olvidarán estas cosas. Dudamos que en la corte haya tenido gente que le enseñara acerca de la promesa a Moisés. En algún momento él tuvo que haber aprendido, y probablemente hayan sido en esos cortos 4 años. En esos años en los que nosotros decimos, ellos no pueden aprender nada. Pero eso hizo la diferencia entre un Moisés que esperaba la promesa y un Moisés que tal vez nunca hubiese esperado la promesa. Qué importante es que nosotros enseñemos a los niños desde muy pequeños la palabra del Señor. Cuando entendimos esto con mi esposa, nosotros luchamos porque nuestro hijito desde muy chiquito escuchara el Evangelio. Y una de las cosas que me sorprendió era que Samuelito, que está con nosotros acá, estaba aprendiendo casi a hablar. 2 años y medio. Y los domingos siempre estoy estudiando mi sermón antes de ir a la iglesia, y él es el primero en levantarse, viene y me abraza. Y yo quería estudiar, así que le digo, un ratito déjame, alístate para ir a la iglesia. Y él me dice, no, quiero estar contigo. Y yo le digo, no, alístate por favor, porque es importante ir a la iglesia. ¿Tú sabes para qué vamos a la iglesia?, le digo a Samuelito. Y él, que estaba aprendiendo a hablar, me dice, estamos yendo a la iglesia a glorificar al Señor por lo que por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Y yo estaba asustado porque yo no sabía de dónde él ha sacado esta idea. Pensaba que alguien le había enseñado de memoria a decir esto, pero él entendía lo que estábamos diciendo, lo que estaba diciendo. Y era porque todo el tiempo estábamos repitiendo este asunto. Vivimos para glorificar a Dios. Vivimos para glorificar a Dios. Y hablamos mucho acerca de la cruz de Cristo. Y aunque era pequeño, él podía comprender esto. No sabemos con certeza qué pasó con Moisés, pero sí sabemos que él tenía puesta la mirada en el galardón. Y entendía que mejor que ser cortesano, mejor que el confort y el lujo de Egipto, era Cristo. Porque la magnificencia de Cristo, la gloria de Cristo, es mucho más grande que cualquier otro tesoro fabuloso.
que hayas encontrado, que ser pariente de los egipcios o vivir en los lujos de la corte. De alguna manera, los hombres del Antiguo Testamento sabían de Cristo. Es más, la mayoría de los hombres piadosos estaban pensando en Cristo. Ahora, muchas de las historias que vemos en la palabra del Señor, de los héroes de la fe, cada uno de ellos evocaban parte del carácter de Cristo, y así lo vemos en la palabra del Señor. ¿Por qué están en la palabra del Señor? Cuando yo estudio a Abel, la idea no es que yo salga después de leer la historia de Abel pensando, yo quiero ser como Abel. La idea es que yo salga pensando, ¿qué parte de Cristo estaba evocando Abel? Yo quiero ser como Cristo. En primera de Juan, capítulo 3, versículos 11 al 12, dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y aunque no lo dice Génesis, lo dice Juan, esa era la razón. Y cuando Cristo va a ser crucificado, casi pasa lo mismo. Y un pagano lo nota, Pilato. En Marcos 15, 9 al 10 dice: y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos o a Barrabás? Porque ese es el contexto. Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. La razón por la que Jesús fue entregado por los fariseos y los sacerdotes era porque tenían envidia. La misma envidia que había consumido a Caín para matar a Abel había sido lo que había llevado a cometer el homicidio de Abel como de Cristo. Pero de alguna manera lo que nosotros luego llegamos a entender es: ¿a quién evoca Abel aquí? A Cristo. A Cristo, que ha sido matado por ser perfecto, porque confronta nuestros pecados. Esa es la razón por la que esa historia está acá. Y con todas las historias que nosotros vemos en la palabra del Señor, eso es lo que sucede. Isaac mostraba al hijo de la promesa, al único hijo que Dios reclama para morir, pero luego vive, porque eso luego dice Hebreos. De alguna manera, él fue como si hubiese resucitado. Abraham pensaba que algún rato tal vez Dios lo levantaría de la muerte a Isaac cuando el Señor se lo pidió. Y Hebreos dice que de alguna manera fue como si hubiese resucitado, porque estaba evocando en última instancia a Cristo. Vemos la historia de Noemí y Ruth, y a veces nos embelezamos con Noemí y Ruth, y tuvieron una gran fe. Son personas a las que debemos admirar, pero nunca más que a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro del Antiguo Testamento. Y uno dice, ¿dónde ves a Noemí y Ruth a Cristo? En un personaje del que casi nunca hablamos, Boaz. Boaz es el hombre que se casa con Ruth. Y él es el pariente que salva a Noemí y Ruth. Él es el pariente redentor. Y la historia que está escondida detrás es esa. Hay un pariente redentor. Él nos va a salvar. Se hizo hombre, pariente de nosotros para salvarnos a nosotros. Vos prefigura de alguna manera a ese pariente redentor. Cuando veas el Antiguo Testamento, tu lucha debe ser por querer ver cómo veo aquí a Cristo. Es cierto, hay lindas historias, hay historias que nos mueven mucho el corazón, pero ¿dónde está aquí Cristo? Esa es una de las luchas que nosotros debemos hacer cuando leemos el Antiguo Testamento. Vemos la historia de Esther.
Y Mardoqueo está como en segundo plano, pero si tú te fijas con cuidado, parece que Mardoqueo evoca más a Cristo. Y la historia está lejos de evocar, de poner como principal a Esther, sino a Mardoqueo. Porque Mardoqueo es el que lucha por salvar a su pueblo, como el Salvador, que un día después vendría a salvar a su pueblo. Así podemos pasar por José, por Sansón, por Josué, por Gedeón, por David y por Daniel, por cada uno de ellos. Cuando vemos a los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, dos cosas debemos apuntar. La primera, Dios usa hombres y mujeres comunes y corrientes, pecadores y llenos de debilidades. ¿Para qué? Para autoglorificarse. Cuando vemos a Esther, es una buena mujer en cierto sentido, pero cuando vemos las últimas partes de la historia de Esther, vemos la malicia que hay en todos y cada uno de nosotros. Cuando Esther pide que los hijos de Amán, casi con un extremo morboso, pide que sean colgados en la plaza, vemos ahí el corazón malicioso de Esther. Y para muchos eso significa una caída, porque muchos llegamos a admirar y ver a Esther y decimos, Esther, Esther, pero cuando la vemos pecando o mintiendo, o Mardoqueo diciéndole a Esther, en esto no vas a decir, en esto vas a torcer la verdad, decimos, pero ¿qué hay? ¿Cuántos de ustedes han hablado de Rahab? Está entre los héroes de la fe. Pero a veces nuestra fe se debilita porque decimos, pero ella mintió, entonces ¿se puede mentir? No, no se puede mentir. Rahab, Esther, Ruth, David, cualquiera de ellos eran hombres débiles, pecadores. Pero Dios usa a esos hombres. ¿Por qué? Porque Dios es quien debe recibir la gloria en última instancia. Me usa a mí. Si ustedes supieran quién soy, qué clase de pecados a veces nadan en mi mente y en mi corazón, probablemente ustedes no me hubiesen invitado acá, pero Dios me usa, porque la gloria es para Él. Él se glorifica usando hombres y mujeres débiles y pecadores, que los va a santificar obviamente, por causa del sacrificio de Cristo. El Antiguo Testamento está remojado en la gloria de Cristo. Todo apunta a ese gran día, el gran día de Jesucristo. Jonathan Edwards, el puritano del gran avivamiento norteamericano, dijo una frase sencilla que es el resumen de lo que estoy hablando hoy día. Él decía, todo el Antiguo Testamento es un tipo de Cristo. Todo el Antiguo Testamento es un tipo de Cristo. Cuando tú lees con cuidado la Biblia, el Antiguo Testamento, eso es lo que vas a ver. En cada rincón vas a ver a Cristo. Cada personaje, cada objeto, cada ceremonia evoca algo del carácter de Cristo. Porque Cristo es el centro de la historia de la palabra del Señor. Cada evento, cada símbolo, cada persona muestra a Cristo. Una cosa que me impresionó cuando era joven todavía, por un accidente había llegado a mis manos un libro de Spurgeon. Y era un libro donde había muchos sermones del Antiguo Testamento. Pero todos terminaban en Cristo. Y yo decía, este pastor está equivocado, porque empieza en el Antiguo y habla de Cristo. No tiene sentido. Porque yo había crecido en una iglesia donde a Cristo solo lo veía en el Nuevo Testamento. La razón por la que Charles Spurgeon siempre termina en Cristo, no importa si empieza en Génesis, o habla de Job, o habla de Números, es porque toda la Biblia está bañada de la gloria de Cristo. Toda la Biblia evoca a Cristo, algo del carácter de Cristo. Cristo es más grande que el rey David, más rey que él. Cristo es más santo que Abel. Cristo es más fuerte que Sansón.
Cristo es más misericordioso y perdonador que José. Cristo es más sabio que Salomón. Cristo es más puro que Daniel. Cristo es más salvador que vos. Cristo es más apreciado, más amado y más deseado que el pastorcito del Cantar de los Cantares. Eso es lo que quería decir el Antiguo Testamento. Miren a Cristo. Eso es lo que quería decir el Antiguo Testamento, porque Cristo es su tema principal. Cuando enseñes el Antiguo Testamento y la gente sale admirando tal vez a David o a Job o a cualquier persona, por ahí te estás equivocando en algún lugar, porque la gente debería salir admirando y viendo la gloria de Cristo, porque eso es por la razón por la que estas historias están en la palabra de Dios. En segundo lugar, hablando de la gloria de Cristo en el Antiguo Testamento, uno de los lugares donde se ve fuertemente la gloria de Cristo es en el complejo orden de la adoración de Israel. Uno de los lugares donde realmente tu corazón se llena de temor, gozo y admiración es ese lugar, ese momento cuando se construye el tabernáculo y detrás el complejo sistema de adoración que le da Dios a Israel. El libro de Éxodo nos enseña a cuáles son los parámetros con los que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero cuando vemos el libro de Levítico, el Señor nos enseña sobre cuáles son los parámetros con los que el Señor desea ser adorado. Y hay una palabra para resumir eso. Es difícil, si no es imposible. Y necesitamos un mediador. Pero es en el tabernáculo donde puedes ver toda la gloria de Dios. Y si entras a ese lugar leyendo la palabra del Señor, sales admirado del Señor y adorando al Señor. Entrando desde el atrio, pasando por el lugar santo, hasta el lugar santísimo. Todo evoca a Cristo. Todo es para mostrar a Cristo. Desde el atrio, desde el primer lugar que vemos en el tabernáculo, el altar de bronce. Ahí se hacía el derramamiento de sangre. Ahí empezaba la reconciliación. Según el censo que vemos en el libro de Números, más o menos en la época en la que se establece el tabernáculo, hay 2.5 millones de habitantes en este lugar. 2,5 millones de habitantes. ¿Pueden pensar cuánto significa esto? Y pueden entender, si diariamente se hacían sacrificios y cada uno según sus pecados, cada uno según su promesa iba y llevaba de 2,5 millones de personas, ¿cuánta sangre se derramaba diariamente en ese lugar? Está lejos de nuestra imaginación. 2,5 millones debe ser lo que tiene todo Cochabamba. Imagínense todo Cochabamba en pos del tabernáculo, con un solo lugar donde van a derramar sangre. ¿Cómo sería ese lugar bañado de sangre? Si añadimos a que no habían distintos lugares donde hacer sacrificios, sino había un solo lugar, ¿cómo era ese lugar? Era para mostrarles cómo de imposible era llegar a una verdadera adoración sin un mediador. Y esto evocaba a Cristo, que tiene el valor de la muerte de Cristo, es mucho más grande que todos esos sacrificios que podemos imaginar con nuestra mente que sucedían allá en el tabernáculo. Dios hace que la tarea de adoración sea muy difícil en ese lugar, con una intención: mostrarles sus pecados, su condición de pecadores, y que necesitaban aplacar su pecado. Era un recordatorio constante de que otro tenía que morir por ellos,
Por eso Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cristo era el único que podía satisfacer los pecados de ese modo. Su sangre vale más que los millones de sacrificios que tal vez se hicieron allá. Pasando por la fuente de bronce había agua. En el hebreo la palabra agua es agua viva. ¿Acaso no se estaría refiriendo aquí al agua viva que le presentó Cristo a la mujer samaritana? O tal vez esa agua de la que habla en secreto con Nicodemo Jesús, debes nacer de agua y espíritu. La fuente mostraba a Cristo, el agua viva que calma la sed eternamente, el agua viva que puede limpiar todo pecado. En el lugar santo, el candelero de oro. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor Jesús. Ahí estaba el candelero. Habían también, estaba el altar del incienso. Allí se quemaba el incienso dulce con especies. En el día de la expiación, el sumo sacerdote tomaba esto para llevarlo en el lugar santísimo. Cristo se convertiría más tarde en el olor fragante, en el único que puede entrar delante de la presencia del Señor. La mesa de los panes de la proposición, que era un recordatorio permanente de que Dios proveerá, pero no solo materialmente, sobre todo Dios proveerá el pan que viene del cielo, Jesús. Ese que quita el hambre espiritual, que no se puede llenar con nada en este mundo, sino solamente con Cristo. De ahí entrando hasta el lugar santísimo. Qué terrible era ese lugar. Ahí estaba el arca del pacto, la misma presencia del Señor. Un solo hombre podía entrar en ese lugar, el sumo sacerdote. Eso evocaba también a Cristo. Estaba pensando mientras veía el tema del tabernáculo, ¿cómo era el pensamiento de la gente que estaba alrededor? Por años, una sola persona podía entrar en la presencia del Señor. ¿Cuál era el pensamiento de aquel que estaba fuera, de aquel que estaba en el atrio, de aquel que estaba en el lugar santo? ¿Acaso no sería, cómo será estar en la presencia del Señor? ¿Cómo no se nos diera un milagro para que pudiéramos entrar a la presencia del Señor? Un solo hombre entra. ¿Cómo será? Y la gente nacía y moría pensando, ¿cómo será estar en la presencia del Señor? Somos privilegiados. Nosotros podemos experimentar ese deseo de muchas personas de esa época, porque Cristo le ha abierto la entrada a la posibilidad de que nosotros podamos estar en el lugar santísimo, delante del Señor, por el sacrificio de Cristo. Cristo nos dio esa posibilidad. Él rasgó el velo del lugar santísimo, para que todos, absolutamente todos los que confían en el Señor, puedan entrar al lugar santísimo delante del Señor. Todo el tabernáculo mostraba la gloria de Cristo. Quiero terminar esta parte con un pequeño ejemplo. En Levítico 16, 7 al 10, entre todas las ceremonias que tenían, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice, después dice, tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová,
y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Eran dos machos cabríos que se los tomaba y uno era para un fin, pero en el que quiero quedarme es en aquel que era sorteado por Azazel. Él serviría, dice, se lo tendría que presentar vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él. ¿Cuál era el fin de este macho cabrío? La tradición dice que le cerraban los ojos, lo tapaban, y alguien que estaba encargado después de hacer todo el rito, lo llevaba al desierto, al mismo centro del desierto, y lo dejaba ahí, y el que lo llevaba volvía. La suerte de este macho cabrío era triste, porque un rato tal vez no se daba cuenta qué es lo que pasaba, pero un poco de tiempo después, la sed, el sol, el desierto empezaba a consumirlo. Y entonces haría lo que todo ser vivo empezaría a hacer, buscar, ¿dónde puedo salvarme? Y allá estaba el macho cabrío. Iba al norte, no había nada. Volvía al sur, no había nada. Ve, hacia allá, hacia todo lado. Y entonces se daba cuenta de la triste realidad. Estaba solo ante el inclemente sol. Nada lo podía salvar allá. Era una alusión a Cristo, de lo que ayer el pastor nos habló en la tarde. Cristo allá, en esas 3 horas de tinieblas, solo, abandonado, jamás él había experimentado eso. Pero por ese sacrificio se hizo nuestra reconciliación. ¿Alguna vez has entendido en su magnitud qué significa por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios? El macho cabrío para nosotros, para el universo, era Cristo. Él experimentó en toda su dimensión qué significa ser destituido de la gloria de Dios. A veces vemos este versículo y decimos, eso es lo que pasa con los pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Parece que no significa nada. La razón de nuestra existencia, la razón de nuestra vida es vivir en pos de la gloria de Dios, vivir en la gloria de Dios. Pero eso es lo que perdimos cuando pecamos y no lo vemos. El mundo nos distrae, estas cosas que vemos en el mundo nos distrae. Cristo lo vivió allá, destituido de la gloria de Dios, como el macho cabrío, al norte, al sur, a donde sea, solo. Y por eso hay reconciliación para nosotros. Eso es lo que representaba este macho cabrío, llevado al desierto para que muera en soledad. Todo el sistema sacrificial que había allá en el Antiguo Testamento evocaba a Cristo. Algo de lo que Cristo haría, porque Cristo es el centro de este libro. Es la historia principal. Finalmente, quiero hablar brevemente acerca de los tipos, los símbolos y las teofanías que vemos en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento, les decía, todas evocan a Cristo. Hay símbolos, hay tipos, el arca de Noé, la vida de José, la Pascua, Moisés como libertador, el maná, la serpiente de bronce, David como rey, Josué como el que introduce al pueblo a la tierra prometida, Elías, el tabernáculo,
el templo, cada utensilio que había en el templo, los sacrificios. Todos esos evocaban a Cristo en última instancia. Por otro lado, hay también lo que se dice en el Antiguo Testamento, las teofanías, se dice en teología, apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Cristo mostrándose a Agar, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Samuel, a David, a Salomón. Porque Él era antes que ellos. Él vivía desde la eternidad. Finalmente, las profecías. En una época en la que muchos predicadores están fascinados porque en las profecías ven el fin del mundo y en cada profecía ven o a Bill Gates o al Papa, o ven en un lugar aquí habla del internet, o habla aquí de los satélites o de las guerras galácticas, aquí dice en algún lugar en Ezequiel. No dice nada de eso. Eso es mentira, eso es morbo, eso es engaño. Si hoy escucharan los profetas las interpretaciones que se dan de las profecías de ellos, llorarían de rabia. Muchos están fascinados con fantasías que alimentan el morbo acerca del fin del mundo. Muchos de los profetas, más que del fin del mundo, estaban preocupados por el gran día. El gran día era el día de Cristo. Cuando tú ves con cuidado cada profecía, la mayoría de las profecías hablan de Cristo. Cristo en la tierra, Cristo encarnado, Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo levantado y Cristo reinando. Ese era el enfoque de los profetas. ¿Qué importa Bill Gates? ¿Qué importa el internet? ¿Qué importa las guerras galácticas? ¿Por qué escribirían los profetas acerca de ellos? Eso es engaño. Los profetas hablaban de Cristo. Ese era su tema principal. En Juan 8:39, Jesús les dice, escudriñad las Escrituras. Todavía no había el Nuevo Testamento, solo había el Antiguo. Jesús les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No había el Nuevo Testamento entonces, solo había el Antiguo Testamento, y Jesús les dice, ellas dan testimonio de mí. Eso es lo que estamos viendo ahora. El Antiguo Testamento hablaba o habla de Jesús. Camino de Emaús, Jesús les explica a los caminantes con los que está Él, y les explica todo el Antiguo Testamento. Lucas 24:27 dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, Jesús les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Jesús mismo lo dice. Si no os he convencido, Jesús les dice aquí, las Escrituras hablan de mí. No había entonces Nuevo Testamento todavía. Recién, después de muchos años, habría el canon del Nuevo Testamento. O sería canonizado el Nuevo Testamento. Todo lo escrito era el Antiguo Testamento, y Jesús les dice, les explicó a los caminantes, camino a Emaús, todas las Escrituras y lo que las Escrituras decían de Él, de Jesús. Los primeros 2 sermones, esos sermones que hicieron que tantas personas, 2,000, 3,000 personas se convirtieran. El apóstol Pedro, él empezó hablando desde el Antiguo Testamento. Cuando ustedes ven, habla de todo esto. Esteban, el mismo apóstol Pablo, entre sus primeros sermones, empieza a explicar desde el Antiguo Testamento. ¿Para qué? No para mostrar a Abraham, no para mostrar a David, sino para decirles, eso que hemos leído, hoja por el Antiguo Testamento, ahí está, se ha cumplido en la cruz de Cristo. Cristo ha muerto por nosotros, y todo lo que decía el Antiguo Testamento se ha cumplido en Cristo. Eso es
Esa es la razón por la que los primeros apóstoles predicaron desde el Antiguo Testamento hasta llegar a Jesús, porque Jesús era el epílogo de todo lo que se había visto en el Antiguo Testamento. Quiero terminar para reflexionar un poco pensando en la importancia del Antiguo Testamento acerca de Cristo. Hablando de Isaac, Isaac es el hijo de la promesa en el Antiguo Testamento. El hijo que nace cuando todo está seco, cuando ya no se puede tener hijos. Un milagro, como nuestro Señor Jesús. Amado y querido, cuidado por sus padres, pero al final pedido por Dios. ¿Cómo de triste habrá sido ese momento cuando Abraham y Sara escuchan del Señor que Dios ha pedido a su hijo y que lo tienen que sacrificar? ¿Cuántos adioses y cómo habrán contado los minutos la noche antes cuando Isaac tenía que ser llevado al altar de los sacrificios? ¿Cuánto habrá habido en el corazón de Sara? Pero es el único hijo. ¿Acaso no puede pedir Dios a otros que tienen 5 hijos? Yo solo tengo 1. Y es la razón de nuestra vida. Es amado hasta donde no puede ser amado, porque no comparte el amor con nadie. Es el único en nuestra casa. ¿Cómo Dios pide al que es más amado? Hay madres que tienen más de 2 hijos. Podría pedirles a ellos. No entendemos por qué pide al que solo tiene un hijo. ¿Cómo habrá sido esa noche, la noche antes de que Abraham tuviese que llevar a Isaac al altar de los sacrificios? ¿Cuántas despedidas? ¿Cuántos abrazos? ¿Hasta qué lugar lo habrá acompañado Sara? ¿Cómo habrán llorado ambos ese día? No nos imaginamos. ¿Cómo habrá sido el camino al lugar del sacrificio? Isaac no era un tonto. Y aunque Hollywood lo ha hecho como niño, era mucho más grande. No estaban llevando cordero. Papá, ¿qué estamos yendo a hacer allá? Quizá en algún momento Abraham tuvo que decirle a él, es que eres tú. Eres tú, hijo. Dios me ha pedido que te lleve a ti. Y aunque eres el hijo de mis entrañas, y aunque te amo mucho, yo amo más a Dios que a ti. Y aunque no puedo entender este momento, yo creo que Dios siempre tiene razón y lo voy a hacer. Padre, no hay otra forma de hacerlo. No hay una forma de que tú pidas alguna otra opción a Dios. ¿No se parece eso a cuando Cristo está solo en el Getsemaní y le dice, Padre, hay otra forma? ¿Podría yo no hacer esto? ¿Hay otra forma por la que tú puedas redimir a este mundo? Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres hacer. Tú eres sabio, tú tienes el plan. ¿En cuántos momentos Isaac se habrá sentado a rogarle a Abraham, Padre, no hay otra forma, no hay? Dios lo ha pedido. Y allí estaba Abraham, probando su fe, sin dudar un minuto. El libro de Hebreos dice que él estaba dispuesto a matarlo, pero que contra esperanza, él creía que Dios lo podía levantar de los muertos. Que dice Hebreos que de alguna manera, de allá fue que fue levantado, porque esta historia evocaba a Cristo. Y cuando estaba a punto de matarlo, Dios detuvo la mano de Abraham
Y le dijo, no lo hagas, que no es necesario. Yo tengo cordero y lo he preparado desde el principio, desde la eternidad. Y cuando Cristo tuvo que ir a la cruz, a diferencia de la historia de Abraham y Isaac, que termina tal vez con un detente, no lo hagas, yo tengo cordero. La historia de Cristo termina diferente, porque no había una mano que detuviera la ira que Dios había derramado sobre su Hijo. Si para Abraham hubo una mano que le dijera, no lo hagas, ya tengo a alguien que va a morir por ustedes. Para el Padre no lo hubo, para el Hijo no lo hubo. Él tuvo que morir. Eso era lo que se había destinado desde el principio. Si Isaac era amado, más amado era Cristo. ¿Acaso puede haber un amor más grande que el amor que se tienen dentro de la Santísima Trinidad? ¿Cómo amaba el Padre al Hijo? Pero eso era lo que habían ellos destinado a hacer. ¿Acaso había otro hijo? Si Sara alguna vez dijo, hay otros que tienen 2 hijos, ¿por qué al que tiene un solo hijo? El Padre no tenía elección, era su único hijo, estaba destinado al Calvario. No hubo otro más amado. Y Dios descargó toda su ira sobre el Hijo. Cada historia en el Antiguo Testamento muestra a Cristo. Y su momento principal, la cruz. La puerta de entrada a nuestra salvación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque a través del Antiguo Testamento también podemos ver tu gloria y realmente es tan grande, Señor. Queremos glorificarte y para glorificarte necesitamos conocer tu gloria, Señor. Ayúdanos a ver la gloria de Jesús, Señor, en el Antiguo Testamento, en cada historia, en cada símbolo, Señor. Y ayúdanos, guíanos, Señor, por ese sendero que nos lleva hasta la cruz, hasta su resurrección y hasta la exaltación de Cristo allá en tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.